GTV presenta. GTV presenta. GTV presenta. GTV presenta. Hola, muy buenas noches. Como todos los jueves, los damos la más cordial bienvenida a este su programa Tabú, herramientas para vivir en la plenitud. Yo creo que uno de los elementos más importantes de la plenitud es ser felices. Y el resentimiento, el odio, el rencor, son elementos que, aunque nos esforcemos demasiado, no nos van a permitir ser felices. Y bueno, les presento nuevamente a mi compañera, exalumna, ahora colega, la doctora Ernestina Quesada del Castillo, psicoterapeuta, que me va a acompañar para que desarrollemos este tema, que es el tema de el perdón. Una vez que lo logremos, podemos vivirnos en una mayor plenitud, ¿verdad? Yo soy el doctor Jesús Cabrales, pues siempre con muchos deseos de compartir y de poder tener la posibilidad de mover conciencias o de tocar un alma para que su vida pueda cambiar, ¿verdad? Y me siento muy afortunado de que Ernestina, mejor conocida como Tina, pues me favorece mucho el desarrollo de estos temas. Te agradezco mucho, Tina. Sí, muchas gracias de nuevo. Como siempre, un gusto y un placer estar compartiendo estos temas con usted y con todas las personas que nos hacen el favor de vernos y escucharnos. Y fíjense qué curioso, ¿no? Estamos a unos días, hoy es jueves, viernes, sábado, creo que el domingo es 24, ¿no? Uh-huh. Ya cerca de la Navidad, y la Navidad pues habla de este nacimiento o nos recuerda, mejor dicho, el nacimiento de Jesucristo, que vino a dar la vida por nosotros, que vino a hacer esta alianza con Dios, porque antes de Jesucristo había un Dios muy castigador, ¿verdad? Que mandaba diluvios, mandaba que convertir a personas en estatuas de sal, pedía la vida de un hijo, mandó matar a Onam, era un personaje que de ahí viene el onanismo, que así se le llama a la masturbación, también como onanismo, ¿no? Entonces nace este hombre, un gran ser, que empieza a predicar esta palabra del amor y del perdón, ¿sí? Dice, mi Padre perdona a todos, ¿sí? Y yo estoy aquí para aquellos que cometieron pecados. Y voy a dar mi vida por todos estos pecadores, ¿no? Entonces, qué padre que no sé si tú lo habías reflexionado, ¿eh? Yo apenas en este momento lo reflexioné, que bueno, mira, qué interesante que estamos en vísperas de Navidad, en vísperas de este gran acontecimiento, ¿verdad? Que cambia la vida de los seres humanos, y que vamos a hablar de este tema, el perdonar, el perdón. ¿Qué es para ti el perdón, Tina? Okay. Para mí, dentro de esta cuestión personal, es una decisión consciente de dejar atrás o dejar de mantener vivo y presente todas aquellas emociones llamadas negativas. Para mí no hay emociones negativas, porque pues todas nos funcionan para algo, ¿no? Sí. Y son parte del ser humano. Pero podemos hablar, por ejemplo, de la tristeza, el enojo, el rencor, incluso hablamos del odio cuando hablamos de que no perdonamos a alguien. Sí. Para mí el perdón es esto, es una decisión consciente, incluso considero que es un acto de amor hacia mi persona, hacia nosotros mismos. Yo les digo a los pacientes, el otro tal vez ni necesite tu perdón, ni lo espere, ni le importe tu perdón.
El perdón es un acto, es un regalo hacia tu misma persona. Porque como hace rato mencioné, el no perdonar no nos permite ser felices. De los primeros programas que tuvimos fue el tema de la felicidad, con Karina Bujorques, una compañera mía de la maestría, de la especialidad en terapia de pareja. Y con ella veíamos que había bloqueadores de la felicidad, ¿no? Entre ellos, pues, el no vivir en el aquí y en el ahora, invertir energía en querer cambiar lo que no me toca, las experiencias obsoletas, los asuntos inconclusos, las culpas, las vergüenzas y los resentimientos, el rencor, el odio. Entonces, mientras que nosotros sintamos estos sentimientos, para no ponerles negativos, sino estos pensamientos que nos impiden ser felices. Y voy a hacer un pequeño ejercicio contigo, Tina. Pon tu mano aquí. ¿Sientes mi piel? No. Me estoy esforzando. ¿Sientes? Voy haciendo más fuerza y no lo sientes. ¿Por qué? Porque hay un bloqueador. Quito el bloqueador y entonces puedes sentir mi piel. Y el resentimiento, el odio, el rencor, porque un enojo de 10 años ya no es enojo, ya es resentimiento, ya es rencor, ya es odio. Mientras que esté presente, no vas a poder ser feliz. Y hay personas que dicen, yo soy muy feliz. Lo que pasa es que solemos confundir con mucha frecuencia la alegría con la felicidad, ¿sí? Fíjense, les voy a poner un ejemplo. Un enojado, una persona que se enoja y es feliz, y un enojado que se enoja y que es infeliz, porque tal vez tiene rencores, tiene resentimientos, tiene odios, qué sé yo, y es infeliz. Entonces, ¿cuál es la respuesta entre un enojado feliz y un enojado infeliz? El enojado feliz revisa y dice, a ver, ¿por qué estoy enojado? ¿Realmente vale la pena que esté enojado por esto? Y tal vez dice, bueno, sí vale la pena que esté enojado por esto. ¿Quiero seguir enojado? ¿Qué puedo hacer yo para no seguir enojado? ¿Sí? Eso es el feliz. Vean, aquí hay un tema de responsabilidad. En cambio, el infeliz enojado está buscando quién tiene la culpa. Sí, claro. Está culpando a todo mundo, pero no se hace responsable de sí mismo. Sí, aquí hablamos también de este tiempo, ¿no? ¿Qué tanto Claro. tiempo quiero permanecer sintiendo esto que estoy sintiendo? Claro. Y dentro de la responsabilidad es esta parte de yo soy una persona feliz con momentos de enojo, con momentos de tristeza, pero decido, y yo creo que el primer paso es este que me encanta, el preguntarme qué es lo que me tiene enojada el día de hoy, qué puedo hacer yo para que este enojo vaya disminuyendo a tal punto que no opaque mi estado de bienestar, porque también Claro. la felicidad es bienestar. Sí, que por ejemplo, tú trabajas con temas de abuso sexual, ¿no? En niños. Yo trabajo con adultos que sufrieron abuso sexual infantil. Y entonces les pregunto, porque estas personas obviamente tienen mucha razón para estar enojados, para tener resentimiento, para tener rencor, para querer decir ojalá que te pudras en el infierno, pero aún así estas personas, ese evento no les permite ser feliz y necesitan llegar al perdonar a esa persona. Y dicen, pues yo ahorita no lo quiero perdonar, y es válido, ¿sí? Pero fíjense bien, me llama la atención esto que tú dices. O sea, puedo seguir enojado, puedo seguir en este resentimiento, pero que no permee toda mi vida. Y que diga, hoy va a ser el día que le voy a maldecir a este tipo, ¿no? Y que le voy a... Pero fíjate, ¿tú qué se te ocurre, Tina? Que una víctima de abuso, ya siendo adulto, ¿habrá algo que le pueda agradecer a su abusador? Aquí en este tipo de casos es la interpretación Claro. de la agresión, la interpretación del daño. Si bien como mencionaba en el trabajo con los niños,
mucho de este rencor o del enojo es con base a la interpretación que los padres tienen mayor conciencia del acto, ¿no? Claro. Del hecho de la violencia o la agresión. Y el adulto sí, yo le llamo esta parte de reinterpretar el pasado, porque a Claro. veces decimos que el pasado no cambia y sí cambia el pasado, Claro. porque nosotros vamos a reinterpretarlo de acuerdo a cómo nos encontramos en el presente, cómo veo esta situación o esta experiencia del pasado a mis 15 años, esta experiencia a mis 25, esta experiencia a mis 40, entonces voy reinterpretando y la reinterpretación también me da una oportunidad de aprendizaje y de la posibilidad de perdonarme a mí misma porque mucho del recorrido puedo incluso haberme culpado a mí misma. De lo que pasó. De lo que Sí. pasó. Entonces esta reinterpretación me da oportunidad de perdonarme primero a mí mismo como persona y perdonar al otro a través de mi propia sanación. Sin embargo, vuelvo a hacer la pregunta porque no encontré la respuesta clara. ¿Tú consideras que la víctima de 20, de 30, de 40 años que sufrió abuso sexual de niño, en este momento de su vida, que ya es más consciente o que es consciente, habrá algo que le podría agradecer a su abusador? Puedo decir yo que al abusador no lo desconozco, pero sí a la experiencia que vivió a través Ok. del abusador. ¿Cómo te suena esto que al abusador se le podrían agradecer muchas cosas? Fíjate, se le podría agradecer que no me mató, porque muchos abusadores, hay mucho infanticidio, que son feminicidios, pero también niños, sexo hombre, que los matan, que una vez que son abusados y ante el temor de poder ser descubierto el abusador, mata a su víctima. Le puede agradecer que no le transmitió una infección de transmisión sexual, le puede agradecer que no hubo un embarazo, le puedo agradecer incluso hasta la experiencia misma, ¿no? Y creo que sí es importante revisar. Fíjense, yo creo, como tú dices, de manera personal, considero que todo acto negativo en la vida puede servir para algo. Sí, definitivamente. Y entonces, ¿por qué hablo del agradecimiento? Porque el agradecimiento es cuando tú descubres, ¿para qué me puede servir esto? Me puede servir para que yo sea una persona diferente, para que yo esté muy atenta a la crianza de mis hijos, para que yo identifique que tal vez fui víctima porque no crecí en un ambiente amoroso y este sujeto se aprovechó de mí. Entonces, para eso me puede servir. Y entonces el agradecimiento puede favorecer un poco o un mucho el poder llegar a la etapa del perdón. Claro, y ahí es la diferencia entre culpabilizarme o responsabilizarme. Claro. Ajá, porque la culpa es esta parte de estarme autoflagelando o castigándome por aquellos actos de los que no me di cuenta. Ocurre mucho en los padres cuando hay algún tipo de evento directo de violencia, agresión o daño hacia los hijos, en donde se culpan constantemente dónde estaba, qué hice, qué no hice, y al responsabilizarme justamente ocurre esto, qué es lo que necesito hacer a partir de ahora. Yo he escuchado, ahorita que mencionas padres, Tina, con mucha frecuencia que las víctimas del abuso, ahora convertidas en adultos, tienen mucho resentimiento con sus padres, porque le dijeron a los padres, fulano de tal, fulana de tal, me hizo esto y los padres no hacen nada. ¿Cuál podría ser la razón por la que no hacen nada? Que puede ser temor también enfrentar la situación, Okay. Puede ser también el lazo que tenga que ver con vínculos familiares, consanguíneos, porque generalmente sabemos que los abusos son de personas allegadas a los menores. Puede ser la parte del desconocimiento, mucha gente le llama ignorancia, pero considero que es el desconocimiento de cómo actuar y es el temor, y incluso puede ser una situación vivida a través del hijo, algo que yo no resolví cuando era pequeña, cuando era adolescente y que lo estoy viviendo a través de mi hijo y vuelvo a revivir estas emociones que me impiden volver a poner en marcha aquellos recursos de afrontamiento porque no cuento con ellos. ¿Y qué hay del mecanismo de defensa de la negación? Es evitar el dolor. Entonces hay personas, cuando algo nos pasa muy... Tú imagínate, padre de familia, que tu niño, tu niña te dice que fue abusado sexualmente. O sea, es como, tal vez no haya punto de comparación, pero funciona así el cerebro. El cerebro está diseñado para evitar todo aquello que sea doloroso. Y esto lo hace a través de las funciones del yo, que dentro de las funciones del yo
en Gestalt le llamamos ajustes creativos, en psicoanálisis se les llama mecanismos de defensa. Te roban tu carro y sientes horrible cuando te das cuenta que te roban el auto. Pero pasan los minutos y vas razonando y dices, bueno, lo bueno que no me mataron. Que yo no estaba ahí. Que no estaba ahí. Es algo material, como quiera se recupera. Pero no es otra cosa que inconscientemente estar utilizando el mecanismo de defensa de la racionalización para que mi ser no se sienta tan mal. Entonces, ante un evento de esta naturaleza de mi hijo abusado, y a lo mejor abusado por su papá, a lo mejor abusado por el abuelo, porque entre más cercano sea, pues el impacto es mucho mayor. Entonces caen en esta negación. Y no es que no te quisieron escuchar, no, fue algo que hicieron inconsciente, porque los mecanismos de defensa son inconscientes. Entonces, es importante a estas víctimas que tengan estos resentimientos hacia sus padres, que consideren varios factores. Primero, son los mejores padres que pudiste haber tenido. Revisa qué te gusta de ti, ¿sí? Y lo que te guste de ti es gracias a la vida que tuviste, la buena y la mala, ¿sí? Las experiencias gratas y las experiencias no gratas, ¿no? Yo recuerdo que, por ejemplo, me volví un obstetra, que son los que atienden partos, que era muy cuidadoso con las pacientes, porque un día escuché un maestro mío que estamos en la sala de tococirugía, ya no está ese médico en el Seguro Social, en la Clínica 20, hace 40 años, 42 años, y estaba gritando la señora, una chamaquita como de 16 años, ¿no? Si las de 30 gritan. Y el tipo, ni quiero ser médico, el tipo que fungía como médico dice, seguramente así gritó cuando estaban haciéndole el bebé. Y me quedo, ¿qué? Pues ese tipo para mí fue un gran maestro, porque me dijo en qué tipo de médico yo no me quería convertir. Entonces, vean, nuestros padres nos hicieron daño a muchos, pero no nos lo hicieron con la intención. Pero es que una vez mi papá o mi mamá, las mamás lo hacen más frecuente, lo peor que pude hacer en la vida es traerte a la vida. ¿No sé si te ha tocado? Sí. Y dices, bueno, es que estaba enojada. Y cuando estamos enojados hacemos y decimos muchas tonterías. Y el que sea tú decías, no, perdón, era Luis, no idealicemos a los hijos. ¿Sí? Pues yo creo que también es importante que no idealicemos a los padres. Son seres humanos, somos imperfectos y cometemos errores. Entonces, es importante perdonarlos. ¿Y cómo se te puede facilitar el camino de perdonar a tus padres? Que esto tiene que ver con los asuntos inconclusos también, es reconoce eso que no te dio, su ausencia, por ejemplo. Yo le decía a un chavo, a ver, ¿tú tienes amigos que su papá estuvieron siempre con ellos? Sí. ¿Y les daban todo? Sí. Y dime qué hacen con sus vidas. Son unos inútiles. Ah, mira qué interesante. ¿Y tú? No, pues yo soy autosuficiente, soy responsable, soy muy cumplido, soy muy trabajador. Ah, pues dale gracias a tu papá que no estuvo, porque gracias a eso suena raro, sí. Pero hasta eso se puede agradecer, porque te convertiste en esto que tú eres ahora, ¿no? Regresando al tema del perdón, la gente dice, perdono pero no olvido. ¿Perdonar es olvidar? No, definitivamente no. El olvido viene de un proceso cognitivo y el perdón, desde mi punto de vista, es una cuestión más incluso espiritual, más del valor personal. Y no, definitivamente podemos decidir no perdonar, pero no podemos decidir a lo mejor no olvidar. El evento puede estar ahí guardado en la memoria. Yo diría que prácticamente va a ser imposible olvidar. Y va a haber algo que nos lo va a recordar, una película, una canción, una historia, una persona que me hace recordar a este que me lastimó tanto, ¿no? O que me lastimó, vaya. Entonces, tener bien presente. Entonces, si perdonar no es olvidar, ¿qué es perdonar? Decías tú, es un valor, es un acto espiritual, es una decisión, pero concretamente, ¿qué es perdonar?
Es el manejo de las emociones que generan el acto de daño y de dolor. ¿Cómo manejarlas? Sí, es el manejo, es como lo que platicábamos, este enojo que me puede llevar a la tristeza o que me puede llevar a un conjunto de emociones, enojo, tristeza, rencor, odio, es cómo yo decido manejar estas emociones. Ok. Y hay que tener conciencia sobre todo que estas emociones, cuando decimos es que te odio o no te soporto, no soporto ni verla, etcétera, no es hacia el otro, es hacia mí mismo. Entonces, Ok. si yo no aprendo a trabajar estas emociones y empezar a gestionarlas y decidir dejar estas emociones aparentemente hacia el otro, pues no las podemos nosotros dejar. Yo me imagino en este tipo de situaciones cuando las personas pueden durar años y decir, es que jamás en la vida voy a perdonar tal o cual cosa, como estas imágenes del grillete de las cárceles, ¿no? Que traían ahí un aro de metal con una cadena y una bola pesada, y nosotros podemos ir por la vida aparentando ser felices, aparentando ser funcionales, pero vamos jalando esta situación, vamos jalando a esta persona, vamos jalando estas emociones. Y que tal vez que este no odio, decidimos. este enojo, este rencor, este resentimiento, lo vayamos como transmitiendo a quien se nos acerque. Haciendo daño a otros Ajá. a través de... A ver si te escuché bien, Tina. Entonces, lo que escucho es que perdonar significa que yo, Jesús, me responsabilizo de mis emociones y de mis sentimientos. Porque toda emoción, más bien todo sentimiento, porque las emociones son otra cosa, ¿no? Todo sentimiento viene desde un pensamiento, desde un recuerdo. Entonces, el recuerdo del acontecimiento es mío. Luego así lo que siento es mi responsabilidad, ¿verdad? Y entonces ya no es por algo que está pasando. Yo pongo este ejemplo. Les digo, a ver, imagínate que tienes un perrito, ¿sí? Y este perrito te rompió tu bolsa de una marca muy prestigiosa que te costó 5 cundinas, no sé dónde escuché eso. Sí, sí, sí. Si compran así, he escuchado que en cundina. No tengo muy claro qué significa, pero bueno. Entonces, ya finalmente tienes tu bolsa. Entonces un día llegas a tu casa, pocos días después de la Navidad, donde le regalaste a tus niños un perrito que querían una mascotita, y resulta que te encuentras, porque el perro se queda solo todo el día, el perrito se queda solo todo el día, y llegas y encuentras tu bolso destruido, ¿no? Entonces en este enojo o en esta actitud de quererlo corregir, tal vez agarras un poco de periódico y le das de periodicazos al perrito con enojo porque te rompió tu bolso, para que aprenda. Y al día siguiente te vuelves a acordar que te lo rompió. Y entonces le vuelves a pegar al perrito. Y luego ya como que aparentemente se te olvidó, pero a la semana, por alguna extraña razón, todos los días te acuerdas. Y todos los días llegas a casa y le pegas al perrito, todos los días. Y otra vez pasa un espacio donde parece que no te acuerdas. Al año, porque llega un perrito con los vecinos y te vuelves a acordar. Y entonces vuelves a agarrar todos los días de periodicazos al perrito. ¿Tú qué pensarías de una persona que hace eso con un perrito? Pues que está castigándolo. Y es injusto incluso. Fíjate, y yo les digo, tratas a tu papá peor que un perro. Claro. Porque seguir echándole ahí toda la culpa de lo que sientes, es como agarrar a un perrito y darle de periodicazos solamente porque te acuerdas. Claro. Y es que es muy difícil entender esta parte, ¿no? Esta parte de poder continuar o tener la idea de que se puede continuar perdonando a alguien o perdonando una situación, porque hay dos situaciones aquí muy interesantes. Es en el caso que yo lo escucho, por ejemplo, en las parejas, te perdono pero quiero continuar, y te perdono pero no quiero continuar. Entonces esta parte es bien importante porque me quedo con esta persona que me hizo daño, entre comillas, y aquí entra un paréntesis porque lo difícil de entender es, esta persona llevó a cabo cierta conducta, pero el enojo me lo provoco yo, por así mencionarlo. A ver, fíjate, he escuchado mucho, sobre todo en los adultos, que dicen, ya lo perdoné, pero resulta que cada vez que se acuerda, le reclama. ¿Hay perdón ahí? No, definitivamente no. No hay perdón. Entonces, perdón sería que esto que pasó
no va a volver a ser un tema de conversación. Exactamente, que es el primer paso y el más difícil, considero yo, cuando Sí. se le sugiere a una persona, se le Sí. sugiere es que no es posible, y lo mencionan tal cual como lo decía usted, es que viene la imagen o viene el recuerdo a mi mente y me entra este coraje y me entra este enojo y no puedo evitar reclamarlo. Es lo más difícil es esto. Entonces, pero- si lo reclamas, no hay perdón. Ahora, fíjense bien. Si tú perdonas y te acuerdas, como bien dice Tina, yo me voy a sentir mal, voy a sentir este enojo, voy a sentir esto, y entonces mi pareja o quien haya sido que me lastimó me va a decir, ¿qué tienes? Entonces yo le voy a contestar, no tengo nada, pero si te estoy viendo. Y entonces pues ahí se va a abrir toda la cloaca, ¿no? Algo que yo sugiero, porque me ha pasado, ¿eh? O sea, hay personas que me han lastimado a lo largo de la vida y que ya las perdoné, pero que a veces las veo y me recuerda, ¡ah! Se me tuerzan las tripas y me dicen, ¿qué tienes? Y les digo, tengo un vuelco, por eso es algo mío, está producido por un recuerdo mío, dame un espacio, voy a ir a caminar, voy a ir a recostarme un rato, voy a ir a ver la televisión y regreso. Y entonces me vuelven a preguntar, ¿ya se te pasó? Yo creo que necesito dormir, mañana platicamos. Y generalmente en la noche ya se me pasó. Y conforme más lo practiques se va volviendo más fácil. Claro. Al principio a mí los vuelcos recuerdo que me duraban hasta 2 días. 2 días traía ahí el atuare, ¿no? Y no quería ni ver a la persona. Ahora me atrevo a decir que tal vez me duran minutos y en ocasiones segundos. Sí, por ahí me hizo recordar, si estoy en lo correcto, hay un autor, Ebbinghaus, que habla de la curva del olvido. Así es. Y él menciona esta parte, aquello que no se repite, no se está trayendo a la mente. Alimentando. Alimentando. La curva del olvido es esa. Si tú dejas esto a un lado, prácticamente esto te va a llevar. Y habla de la curva del olvido, entre comillas, volvemos al punto de no olvidar. Sin embargo, es aquello que ya no me provoca, me Tan detona frecuentemente. tan frecuentemente las Claro. emociones que me lastiman. Porque luego, ¿qué pasa? Por ejemplo, vamos a suponer que, ¿cuál es lo peligroso de no perdonar? Te la hizo Víctor, ¿sí? Y ahora vives con Juan. Te la paga Juan. Y entonces yo le digo a ella, ya deja de victoriar a todos los hombres. Así es. O sea, perdona a Víctor, pues para que no le sigas cargando la factura a Juan o a Pedro o a Miguelito. O lo peor del caso, te encuentras otro que también se llama Víctor, ¿no? Entonces, peor tantito, ¿no? ¿Qué es lo que pasa a veces, por ejemplo, cuando una mujer está muy enojada con su expareja, que seguramente te ha tocado, está muy enojada, no lo puede perdonar, verdaderamente lo odia, cree que es lo peor que le ha pasado en la vida. Y paradójicamente, y corregiría, parajódicamente, porque te jode la vida, Sí, sí. el hijo se parece a él. ¿Y qué pasa ahí en esos casos, Tina? ¿Te ha Transmite tocado? todas esas, claro, transmite ¿Y todas cómo esas viven estos emociones. niños, no? El niño vive pagando la deuda que ella ha generado con el padre. Y esto es bien, bien doloroso, es doloroso porque veo a través de ti toda esta pequeña creación del ser humano que me lastimó y que me dañó. Aquí lo delicado también de esto que decía usted, ¿no? El riesgo de no perdonar es que yo me convierto en esa situación, en esa conducta o en ese acto. Ahí me convierto porque me quedo tan estacionado en esta emoción que no me permite avanzar, no me permite crecer y no me permite Lo aprender. que decías del grillete, Así es. ¿verdad? ¿Por qué has logrado identificar por qué las personas no perdonan? ¿Hay alguna razón por la que no perdonan? Yo he escuchado ¿Tendrá alguna ganancia? aquella parte, la razón con el no perdonar es el hecho de sentirnos que fuimos vulnerables. Y que fuimos incluso débiles, se definen como personas débiles, tontas, tan tonta que no me di cuenta de lo que se veía venir, pero también en esta función de no perdonar me hace recordar aquello que no quiero permitir, pero no en el sentido del límite, sino en el sentido del rencor. Entonces esto se manifiesta como si fuera una protección. A partir de ahora ya ningún hombre me va a ver la cara, a partir de ahora ya nadie en el trabajo me va a tratar como tal o cual. Entonces aparentemente es una protección a la vulnerabilidad, pero no. El hecho de vivir en el rencor y en el coraje nos convierte en personas más vulnerables incluso, ¿no? Sí.
Y creo que otras razones para no perdonar es porque me hace sentir que yo soy mejor que tú. Sí, yo soy superior a ti porque tú eres una sanguijuela. Y yo, víctima, soy superior a ti. Sí, también esa es una buena razón para no perdonar. ¿Tú crees que el perdón es un buen valor que se puede enseñar a los hijos? Sí, sí se enseña, se aprende definitivamente, sí. Y esto lo escuchamos también de cómo nosotros vivimos aquellas situaciones que requieren hablarlo y requieren manifestarlo. Si los pequeños, por ejemplo, o aquellos que están formándose apenas en esta cuestión del desarrollo y de los valores, están escuchando que a través de los adultos a su cargo, quienes les rodean y les proveen seguridad, amor y esta base firme de valores, están constantemente expresando los asuntos no resueltos o pendientes, pues van a aprender también a tener enojo y coraje a través de los demás. Pero sí se aprende tanto en el lado negativo de la expresión del rencor como en la parte positiva del gestionar estas emociones, y sobre todo aquí es bien importante hablarlo, sumamente importante. El perdonar también no significa quedarme callada y no hablarlo, no decirlo y no compartirlo con quienes nos rodean, es hablarlo. Y considero también lo que yo he escuchado en ocasiones es que las personas dicen, es que ni siquiera me pidió perdón, que yo creo que esto es bien importante porque dicen, no me pidió perdón y esto me hace sentir que el acto que me llevó al dolor emocional no es lo suficientemente importante para la otra persona. Hace rato estaba, aquí hay una pregunta interesante. ¿Cómo le puedo hacer para lograr esto que dicen ustedes, porque así lo ponen en plural? ¿Cómo le puedo hacer para no reclamar? Porque ves que decíamos, si yo digo que ya perdoné, pero cada vez que hay una ocasión te reclamo, significa que no te perdoné. Claro. Entonces aquí nos preguntan, ¿cómo le puedo hacer para no reclamar? Es que el reclamo desde esta parte viene de lo que yo he experimentado a través de las personas con las que trabajo, es el no sentirse escuchados, no sentir valorado, como decían hace unos minutos, el punto de pareciera que a ti no te importa lo que me acabas de hacer, ¿no? O lo que me hizo. Sí, pero si ya pasaron hace 10 años. Ese es el punto. La cuestión aquí es, yo considero que es ordenar incluso el discurso y el mensaje y decir, ya dije lo que tenía que decir. Y si el receptor lo escuchó, lo entendió o lo vivió como yo quería que lo viviera, eso ya no es responsabilidad mía. Mi responsabilidad es expresar cómo me siento, por qué me siento así y qué fue lo que sus actos o conductas me hicieron daño. Y hasta ahí. Fíjate que hace poco, no sé si lo comenté contigo, vi un, no sé si es la palabra correcta, un meme que dice, o un reel, o no sé, la verdad desconozco estas palabras, ¿no? Pero decía, si tu pareja te pone el cuerno una vez, no es tu culpa, porque no sabías. Si tu pareja te pone el cuerno 2 veces, ya es tu culpa, porque ya sabías. Si tu pareja te pone el cuerno 3 veces, ya es culpa de tu mamá porque no tomas ácido fólico, ¿no? Entonces, ¿qué tanta razón hay en esto, Tina? ¿Será? Porque yo creo que, yo suelo decir que a veces los dichos son filosofías muy interesantes, ¿no? Son herramientas para la vida, ¿no? Para que tú te protejas, ¿no? Entonces, ¿qué piensas de este? Yo creo que la primera, me quedo con la primera. ¿Te quedas con la primera? Sí, con el primer nivel. Hasta ahí tú lo dejas, hasta sí, ahí. Sí. Porque esa es la otra, ¿no? Yo he mencionado en otros programas que vivir, y les decía, no sé si te tocó a ti, yo les decía, mira, si tu pareja te falla una vez y no te sientes escuchada, pues dile, mira, no me sentí escuchado, siento feo, no sentirme escuchado, porque aquí hay que tener cuidado cómo decimos, porque si por ejemplo, en lugar de decir, no me siento escuchado, le digo, es que tú nunca me haces caso, lo que estoy haciendo es reclamando. Claro. Y cuando yo reclamo, lo que hago es que violento al otro. Y si yo violento al otro, la otra persona me va a contestar con otra violencia y van escalando. Por eso de un problemita chiquito se hace un problemón, porque
tú me dices esto y yo te digo esto. Como pero- defensa ajá. del ataque. Pero aquí es súper importante. El reclamo es un acto de violencia. Entonces, ¿cómo le digo lo que me pasa? Dile lo que sientes Desde mí. de ti. Di, siento una opresión en el pecho, siento un nudo en la garganta, siento que se me va la vida cuando tú haces eso. Pero no estás diciendo tú me quitas la vida. No estás diciendo tú me haces enojar. No estás diciendo tú me haces sentir mal. Es, yo me siento muy mal cuando haces eso. A eso me refiero con esta parte de ordenar el discurso. Claro. Ajá, desde lo que siento y desde lo que pienso. Así es. Porque decía en otro programa, ¿no? Amar a una persona significa te quiero bien. Entonces quiero que estés bien. Y si yo sé que hago algo que a ti te hace... Porque el discurso típico, oye, me dijeron que te vieron comer con una mujer en un restaurante. Oye, pero es mi compañera de trabajo. No tiene nada de malo. Pero ¿cómo no? Y ahí empieza la discusión. A decir, por ejemplo, ¿sabes qué? Me enteré que fuiste a comer con una mujer y sentí mucho miedo de perderte. ¿Verdad? Porque hay que ser honestos. Sí. Sentí mucho miedo de perderte, sentí que no eres honesto con... Sentí que no eres honesto conmigo, sentí celos, sentí, pero no le estás diciendo que está mal. Está muy mal que tú andes saliendo a comer con otras personas, no. Y entonces yo les decía a los estudiantes de medicina y de psicología, que les daba la clase de sexualidad humana, les decía, mira, si tu pareja te lastima una vez, pues dale una oportunidad. Todos podemos lastimar. Dijo el Papa Francisco en el 2019, no somos perfectos. Y en estas imperfecciones con frecuencia nos vamos a lastimar. Y entonces dale una oportunidad. Te vuelve a fallar. Bueno, pues dale otra oportunidad. Te vuelve a fallar. Oye, ¿qué eres discípula de la Madre Teresa de Calcuta o qué? O sea, no. Sí, fíjate, si a alguien no le importa tu dolor, si a alguien no le importa tu tristeza, si a alguien no le importan tus incomodidades, ¿qué significa? Que no te ama. ¿Escucharon bien? Que no le importa tu bienestar, entonces no te ama. Entonces, ¿quieres seguir ahí? Incluso aquí me viene la idea de lo que decía usted, bueno, si tu pareja te falla una vez, pues dale otra oportunidad. Sí. Si te falla 2 veces, también hay que tener conciencia del tipo de fallo. Claro. Porque si te falla con lo mismo 2, 3, 4, 5 veces, pues yo creo que ahí ya no aplica, ¿no? Que es algo que yo suelo decir con mucha frecuencia. Tener problemas en una relación de pareja no es malo. No, claro que no. Puede ser una oportunidad. Porque tú decías hace un rato, no es lo mismo tener 10 años, 20 años, 30, 40 o 50. No es lo mismo tener 5 años de casados que tener 10 años de casados. ¿Y cuál es la diferencia? Que somos personas diferentes. Y en ese ser diferentes, nuestros gustos, ¿sí?, nuestras preferencias, nuestras prioridades cambian. Y en este cambio puede que tú ahora hagas cosas que antes no sentía feo. Iba a usar la palabra, no me molestaban, pero no sentía feo. Porque finalmente la molestia es feo, ¿no? No sentía feo, pero ahora siento feo. Y entonces te las voy a expresar y te voy a decir, esto que haces ahora, que tal vez antes no me molestaba, ahora por una extraña razón siento feo que lo hagas. Pero si no me atiendes, pues yo necesito ponerte un límite, ¿sí? Y decirte, si esto vuelve a pasar, va a haber una consecuencia. Porque luego las parejas dicen mucho, ya lo hablé con ella. ¿Cuál fue el acuerdo al que llegaron? Exactamente. Entonces, el problema en las discusiones, yo les llamo desencuentros. La mayoría de la gente les llama pleitos. Yo digo, es muy valioso tener desencuentros. El problema es tener desencuentros por el mismo motivo. Eso es lo que iba, exacto. Porque y eso también implica que no se ha hablado con este compromiso de qué haremos a partir de esto que te hace sentir de tal o cual manera o que me hace sentir de cual manera. ¿Qué te parece este diálogo de qué necesito yo hacer
para que tú no te vuelvas a sentir así. Exacto. Y hay como mucho amor en esto, ¿no? Mucho estoy al pendiente de protegerte dentro de lo que tenga mis capacidades, ¿no? Así es. Muy bien, Tina. Entonces, fíjense qué valioso es el perdón. Entonces, creo que vale la pena clarificar algunos puntos del perdonar. Entonces, perdonar no es olvidar. Perdonar es una decisión personal. Si yo perdoné, realmente significa que no voy a volver a reclamar. Pero ¿qué pasa si me la sigue haciendo lo mismo 5 veces? Pues el problema no es de la otra persona. El problema es tuyo. ¿Por qué? Sí, aquí me voy a detener también en el punto 2, que esta parte de es una decisión personal, es diferente como estábamos hablando de los acuerdos o del interés genuino por parte de la otra persona para poder poner un límite en relación a esto, a condicionar. Yo te voy a perdonar hasta que tú hagas esto por mí. Yo te voy a perdonar hasta que tú dejes de hacer esto por mí. Entonces, esto no es realmente llegar a un acuerdo o una reconciliación del hecho, es poner condiciones. Entonces, no es lo mismo poner condiciones en este punto, porque entonces estoy dejando que mi perdón sea dependiente también de la decisión del otro en el sentido estricto de lo que yo necesito. Entonces, sí hay una línea bien delgadita ahí que hay que cuidar, porque entonces es hasta que no lo hagas no te voy a perdonar. Oye, Tina, dijiste una palabra muy bonita, pero muy destructiva. Digo, no en sí la palabra o el significado de la palabra es destructivo, sino es la connotación que se le ha dado a la palabra, ¿no? Recuerdo que alguna vez un estudiante, yo hablaba de este tema y me decía, doctor, pero no estoy de acuerdo con usted. ¿Por qué? Porque no hay cosa más placentera que un orgasmo enjugado con lágrimas de la reconciliación, del arrepentimiento. Sí. ¿Qué es la reconciliación? Es pregunta para ti. Sí, para mí reconciliarme es estar en paz, el retomar la paz de mi persona a través de ti. No tiene que ver nada con... No, creo que no, con estos encuentros no, definitivamente que no. Pero ¿cuánta gente dice eso, no? Yo dice, ajá, exactamente, es más placentera la reconciliación, pero no, tiene que ver con algo muy interno, muy íntimo y muy privado de mí, de mis emociones, es reconciliarme a través de recobrar esa paz y a través del otro también, ¿por qué no a través del otro? Claro, entonces no confundan, o sea, si tú tienes, fíjate, es más, puedes tener este momento, ¿verdad? Placentero, etcétera, pero sentarte ya que pase la pasión, la euforia, ya que estés en la etapa de resolución, ¿verdad? Que la respuesta sexual tiene excitación, primero deseo, excitación, orgasmo, resolución. Ya después de eso, a ver, ¿qué podemos hacer para que esto no vuelva a pasar? ¿Sí? Yo recuerdo que una ocasión tuve un desencuentro con mi esposa y después del desencuentro tuvimos un encuentro muy placentero y luego a la mañana siguiente había, al abrir mis ojos, un portaviandas con chilaquiles, con cerveza, con juguito de tomate, y muy cafecito, muy rico, ¿no? Entonces, ni siquiera entré al desayuno, sino que hice a un lado el portaviandas y le dije, a ver, ¿qué pasó? ¿Por qué llegamos a este punto, no? ¿Qué tenemos que hacer para que esto no pase? Es que tú antes, sí, y empezamos a hablar. Y ella me dice, ¿sabes qué? Esto no volverá a pasar, te lo prometo. Y desde entonces jamás volvió a pasar. La discusión era porque íbamos a fiestas de su familia y yo le decía, ¿a qué hora nos vamos a regresar? Y ella ponía el horario, entonces yo decía, pues, y yo estaba ahí, y ya es la hora, ya vámonos. Y así, hasta que un día le digo, oye, ya, y me volteé y me ve y me dice, siempre es lo mismo, pero muy molesta. Y yo,
así bien macho mexicano de Jalisco, y le digo, ¿te vas o te quedas? Y me dice, que te vaya bien. Sangre de Jesucristo, no, un drama, me acuerdo. Yo estaba en el Soler, vivo en Rosarito, creo que llegué como en 10 minutos. Me pude haber matado. Claro. ¿Qué es lo que le dije? Oye, me pude haber matado, nos pudimos haber matado, y todo por no tener un acuerdo, por suponer cosas. Yo quiero saber la hora porque me enfado de estar ahí, y cuando tú ya sabes cuánto tiempo falta, es como cuando vas a un lugar y sabes cuántos kilómetros faltan, y dices, ay, ya está aquí el letrero fulanito, ya vamos a llegar, ya como que se te hace menos pesado, ¿no? Y me decía ella, pero es que antes siempre no te molestas, sí, porque estabas conmigo, ahora llegas, me dejas ahí con una bola de gente que habla puras tonterías, y tú te vas con tus hermanas y tus amigas, y yo, pues oye, pues yo te veo muy a gusto, pues tampoco voy a tener mi jeta, ¿no? Pero ya me quiero ir, no estoy a gusto, ¿no? Entonces, qué importante es discutir, pedir perdón y llegar a un acuerdo. Claro, y aquí es importante resaltar que el perdón no implica solamente llegar al día siguiente, a las horas, y decir, ¿me perdonas? Poner una cara de contento y de contenta, sonreímos, nos abrazamos, nos besamos y todo quedó en orden. Porque esto no es ni siquiera el punto de solicitar un perdón genuino, y tampoco el hecho de que ya se ha perdonado. El perdón implica siempre, yo puedo remarcar esa palabra, siempre la responsabilidad de hablar del tema y de llegar a acuerdos, porque si no, no es posible esto. Entonces viene esta parte del reclamo después, es que esto ya lo habíamos hablado, esto ya pasó, esto ya el otro día, pero en realidad no se habló. Llegué y te digo, me perdonas, sonrío, te amo, y ahí quedó el asunto. Y esto no lleva al perdón, esto lleva solamente a sentir que las cosas tienen una esperanza de continuar, que eso también es importante, porque en el perdón, en esta parte que decía anteriormente, no implica con las personas, familia, con la pareja, con el trabajo, no implica perdonar, permanecer ahí. Y a veces el temor a la pérdida nos lleva a eso. Qué bueno que lo mencionas. Fíjense, entonces perdonar no es olvidar. No. Perdonar no es que no pasó. Exacto. Perdonar no es que estuvo bien. Y perdonar no significa que vamos a seguir juntos. Solamente significa que en lo sucesivo yo me voy a responsabilizar de mis emociones y no te voy a volver a reclamar, porque ni siquiera mereces eso. Y yo merezco estar en paz conmigo. Pues, amable auditorio, el tiempo se nos acaba, nos despedimos. Queremos aprovechar, yo en lo personal, aprovechar para desearles una muy feliz Navidad al lado de todos sus seres queridos, que no pierdan la idea clara de lo que significa la Navidad, ¿sí? Que es como un recordarnos, ¿sí? Porque luego es una oportunidad para que nazca en nosotros. Dicen, tenemos ahí esto del niño Jesús, que lo ponemos en un nacimiento, pero es que nazca en nosotros. ¿Y cómo nace en nosotros? A través del amor, a través del amor propio, sobre todo. No voy a ser capaz de amar a nadie si no me amo a mí mismo. Yo muchas veces pregunto, ¿dónde está Dios? Y les digo, Dios está en ti. ¿Dónde nació el niño Dios? Niño Dios nació en tu corazón. Eso significa para mí, porque puede haber gente que piensa diferente y es muy válido. Para mí eso es la Navidad. Mis mejores deseos, que la pasen de maravilla con su familia, que la armonía, la paz, el perdón prevalezcan en esta Navidad, ¿sí? Y que ahora sí traten de aprovechar esta gran oportunidad para perdonar, no para pedir perdón, solo para perdonar a aquellos que ustedes crean que necesitan perdonar. Y si quieren pedir perdón, pídanlo. No significa que la otra persona esté preparada para perdonarte. Dale su espacio, ¿sí? Si realmente quieres este perdón del otro, no te enojes si te dice no te perdono. Solamente significa que no está preparado. Tina, ¿quieres comentar algo? Igualmente un excelente pues cierre de año próximo. Todavía nos falta la siguiente semana. Sí. Y estas fechas generalmente suelen ser
pues, esta sensación de tener la oportunidad de reencontrarnos con personas, de perdonar y perdonarnos a nosotros mismos por aquel análisis incluso de todo lo que hemos vivido a lo largo de estos meses, y es una gran oportunidad para sanar, para estar en familia y para ver la posibilidad de dejar rencores atrás. Así es. Muchísimas gracias. Y pues nos vemos el próximo jueves.